¿Cómo están? Saludamos a nuestros hermanos en la congregación ahí en Iztacalco, en la Ciudad de México. Saludamos a nuestros hermanos en Ecatepec y en Chalco, en el Estado de México, y a todos los hermanos y hermanas también que ven las conferencias a través de las reproducciones en el canal de la reproducción de YouTube. Entonces le damos muchas gracias a Dios por sus vidas, le damos gracias a Dios porque tengan esa hambre, esa sed de la presencia y de la palabra de nuestro Señor. Y vamos a leer, por favor, el día de hoy en el Evangelio de Mateo. Le voy a pedir de favor si puede abrir el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 14. Mateo 6, 14. Mateo 6, 14. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes, hermano, hermana? El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, insiste mucho en el perdón. Esa enseñanza, ese mandamiento que el Señor nos da, y es uno que insiste en él mucho. Y hoy vamos a ver 3 enseñanzas, así se llama la conferencia, 3 enseñanzas de Jesús sobre el perdón. 3 enseñanzas de Jesús sobre el perdón. Y aquí nos dice el Señor Jesucristo que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Fíjate qué importante. La palabra de Dios dice que la raíz de amargura hace que perdamos la gracia de Dios y es una persona que contamina. Hoy nosotros vamos a aprender lo que verdaderamente significa el perdón a través de las enseñanzas del Evangelio de nuestro Señor Jesús, y vamos a buscar que nuestro corazón pueda ser un corazón que perdone el pasado y un corazón también perdonador, porque sabes, hermano, hermana, prácticamente todos los días nosotros tenemos que perdonar y también todos los días tenemos que ser perdonados. Así que el perdón debe de ser una forma de vida. Y el otro día estaba viendo leyendo un artículo acerca del matrimonio, y decía este varón que estaba escribiendo, decía: un buen matrimonio, decía este varón, es la unión de un hombre perdonador con una mujer perdonadora. ¿Sí? Entonces decía, para que un matrimonio funcione y que sea un matrimonio hermoso, es la unión de un varón que perdona y una mujer que perdona. Y hoy debemos aprender, hermanos, hermanas, que es verdaderamente muy importante. Nos lo enseñó nuestro Señor Jesús. Es muy importante el perdón. Y Jesús no solamente nos dio el mandamiento de perdonar, sino también, hermanos, nos dio la dirección, nos dio el cómo lograrlo, cómo nosotros debemos perdonar. Así que vamos a ver el día de hoy 3 enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca del perdón. La primera de ellas, ahí mismo en el libro de Mateo, le voy a pedir si puede abrir el capítulo 18. Mateo 18, y vamos a ir al versículo 21. Mateo 18, 21. Y dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaréis a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Número 1, primera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo debemos nosotros perdonar? ¿Cuándo debemos nosotros perdonar? Y la respuesta es siempre, siempre. El perdón de nuestro Señor Jesús hacia nosotros es infinito, al grado de que Él pagó por nuestras ofensas que nosotros hicimos a Él. Él pagó en la cruz por nuestros pecados y sin embargo nosotros ofendimos a Dios con esos pecados. ¿Sabes, hermano, hermana? El perdonar debe de ser una forma de vida. No debe de ser algo que debamos nosotros pensar si otorgamos o no.
no debe de ser si la persona lo merece o no. Perdonar es una forma de vida. Y se acercó el apóstol, se acercó en ese momento el discípulo Pedro y le dice al Señor, queriéndose ver muy religioso, porque las enseñanzas en aquel momento decían que perdonaras 3 veces. Y entonces Pedro dice, bueno, más del doble. Señor, ¿debo perdonar 7 veces? Y el Señor le contestó, debes perdonar 70 veces 7. ¿Sabes, hermano? El Señor Jesucristo prácticamente le dijo, tienes que perdonar de manera continua, infinita. No, el perdón no se debe restringir. ¿Y sabes por qué debemos nosotros perdonar siempre? Porque la persona que más beneficios tiene cuando se otorga el perdón no es el perdonado, sino el perdonador. Aquel que perdona es el que obtiene mayores beneficios. Hermano, cuando nosotros no perdonamos y mantenemos el rencor, el odio y la amargura en nuestros corazones, la palabra de Dios dice que esa persona contamina a los demás. La Biblia dice que se hace una raíz de amargura que hace que pierda la gracia de Dios. ¿Sabes? Es muy grave, hermano, es muy grave cuando vemos nosotros una persona amargada, una persona que a pesar de que el día está soleado y él está de malas, él está de gruñón, él está lastimando a los demás con sus palabras. ¿Sabes, hermano, hermana? El que más sufre es el que tiene la amargura y desgraciadamente hace sufrir a los que están a su alrededor. El que está lleno de amargura y de odio hace sufrir a los que están a su alrededor, porque es muy contagiosa, contamina demasiado. Llega una persona a su casa muy contenta y de repente se enfrenta al mal humor de una persona que no ha perdonado, al odio que tiene en su corazón, y muchas veces ese gozo que tenía en su corazón, esa alegría se desvanece porque empieza a recibir insultos, empieza a recibir críticas. Y esa persona pierde ese momento de gozo. ¿Sabes, hermano, hermana? Nosotros debemos ser personas de perdón. La palabra de Dios dice que Dios perdona por amor de sí mismo. ¿Te imaginas que Dios guardara rencor con todos los pecados que comete la humanidad? La realidad, hermano, es que Dios otorga el perdón y así libera su corazón. Nosotros de la misma manera como nuestro Padre Celestial debemos perdonar, porque el que perdona se libera. El que perdona deja de cargar esa losa de odio, esos pensamientos que aplastan, que quitan el gozo, que quitan la felicidad. Es una liberación impresionante el perdón. Hay personas que no pueden vivir, hermano, a causa del odio y de la amargura, que sus vidas están arruinadas a causa del odio y de la amargura por lo que otros les hicieron. Y sabes, los pecados de otro no puede ser que estén arruinando tu vida. Tú debes de decir en el nombre de Jesús, no voy a permitir que el pecado de otro arruine mi vida, arruine mi presente, mi futuro, mi porvenir, arruine mi familia. Tengo que ser libre en el nombre de Jesús. El mundo te enseña a liberarte a través de la venganza. Y entonces dice, la forma como vas a encontrar liberación es la venganza, pero sabes, hermano, lo único que se inicia con la venganza es un rencor cada vez más profundo y se inician guerras interminables, porque cuando uno se venga del otro, luego el otro vuelve a hacer lo mismo y se vuelve una guerra interminable. Pero si verdaderamente lo que tú quieres es libertad y paz, entonces debes de perdonar profundamente, debes de perdonar como el Señor nos enseñó. Le voy a pedir que deje ahí en Mateo capítulo 18 un papelito o su pluma porque vamos a regresar a ese mismo versículo, pero pronto vamos a Lucas, 3 libros para adelante. Está Mateo, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas capítulo 17, versículo 3. Me voy a esperar unos segundos. Lucas capítulo 17, versículo 3. Dice el Señor Jesús, mirad por vosotros mismos. Fíjate lo que dice el Señor. Mirad por ti mismo, es decir,
al que le conviene es a ti. Te está diciendo, cuídate a ti mismo. Te está diciendo, esto que te voy a decir te conviene a ti. Te vas a liberar tú. Tú vas a recibir la mayor bendición de esto. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dice el Señor, mirad por vosotros mismos. ¿Sabes, hermano? El perdón al que más bendice es al que lo otorga, no al que lo recibe. El perdón al que más bendice es al que lo otorga y no al que lo recibe. Y tenemos que entender cuál es el significado del perdón. Tenemos que entender cuál es el significado del perdón. ¿Sí? El perdón, hermano, no significa que tengas que tomar una decisión distinta a alguna decisión importante que has tomado o en dirección hacia algún lado. Y te lo voy a explicar de esta manera. Imagínate tú que una mujer, por ejemplo, tiene un esposo que es alcohólico o drogadicto y sumamente violento, ¿de acuerdo? Desgraciadamente esa escena se repite cada vez más seguido. Personas sumamente violentas. Y la señora entonces toma la decisión de separarse de esa persona. Y es una decisión que es sabia porque quizá el estar con ese varón alcohólico, drogadicto y violento pueda poner en riesgo su vida. Entonces, el perdón nos enseña el Señor que lo debemos otorgar siempre. ¿Qué quiere decir en este caso? La señora entonces debe perdonar a esa persona. La realidad es sí, pero eso no, el hecho de que ella lo perdone a él, no quiere decir que tiene que volver con él. La decisión que se tome es independiente del perdón. El perdón es obligatorio, pero perdonar no significa que tenga que regresar con la persona. Perdonar, son dos decisiones completamente distintas. Perdonar es algo interior, es algo en el corazón. Es cuando esa mujer dice, mira, ya no me debes nada, porque de la manera que Jesucristo pagó por mis pecados, también pagó por los tuyos. Y en mi corazón ya no hay rencor hacia ti, yo te perdono. Ni siquiera lo tiene que hablar enfrente de la persona. Quizá una persona que es sumamente violenta es mejor que no se vuelva a hablar con ella, no se vuelva a acercar a ella. Pero la señora dentro de su casa, en un cuarto, en un momento de presencia del Espíritu Santo, ella puede decir en el nombre de Jesús, yo perdono a esa persona que me hizo tanto daño y ya no más esos recuerdos van a estar hiriendo o lastimando mi corazón. Yo dejo a un lado la amargura en el nombre del Señor Jesús, el resentimiento, y me declaro libre. Ya no me debes nada. La decisión que ella tome no tiene nada que ver si regresa o no con su marido. El perdón es algo espiritual, el perdón es algo en el corazón, es algo en los pensamientos, es algo en el alma, es algo que nosotros otorgamos en el nombre del Señor Jesucristo y lo debemos hacer siempre, siempre. Si una persona te ofende, le tienes que perdonar. ¿Sabes por qué? Mira por ti mismo, porque si otorgas el perdón, tú te liberas de la amargura, del resentimiento, del odio, de perder la gracia de Dios, de perder el perdón que el Señor nos ha otorgado. Nosotros debemos ser perdonadores, pero en nada tiene que ver la decisión que nosotros tomamos. En una ocasión, una persona, cuando yo trabajaba como director de una escuela, en una ocasión un muchacho hizo algo que estaba en contra del reglamento, ¿sí? Y lo que ese muchacho hizo es que metió dentro de una botella de jugo de Jumex, metió una bebida alcoholizante y entonces estaba tomando alcohol dentro de la escuela y en el reglamento de la escuela decía que se tenía que dar de baja al que tal hiciera. Y entonces uno de los profesores se da cuenta del aliento alcohólico, me avisó, lo traje y pues el muchacho tenía en su botella de Jumex ahí el alcohol. Y entonces lo dimos de baja. Al día siguiente llegó esa persona junto con su madre y su madre me decía, vengo a suplicarle su perdón. Y yo le dije a la señora,
de todo corazón, señora, yo ya perdoné a su hijo, no tiene nada contra mí. Entonces el niño puede volver a tomar clases. No, le digo, yo ya lo perdoné, pero no quiere decir, el reglamento es muy claro, él se tiene que ir. Entonces no lo ha perdonado. No, claro que ya lo perdoné, señora. Ya en mi corazón no tiene ningún rencor en contra de él por haber metido esas bebidas. Entonces ¿puede regresar a la escuela? No puede regresar a la escuela porque hay una ley que él transgredió. Sí, la decisión no tiene nada que ver con el perdón. ¿Sí? No tiene nada que ver con el perdón. Hay veces que una persona puede tomar una decisión después de haber perdonado de reunificar, y eso es algo digno de un reconocimiento. Un ejemplo de ello es cuando alguna persona, su cónyuge, le es infiel y esa persona se arrepiente verdaderamente y hay un cambio en el corazón, y entonces al salir a la luz la persona está verdaderamente arrepentida. Bueno, y esa señora decide perdonar. Esto es perdonar la infidelidad del esposo. Eso es obligatorio. Seguir viviendo con él es una decisión que tiene la mujer en sus manos, porque la palabra de Dios dice que solamente a causa de fornicación y adulterio está permitida ese divorcio. Entonces ella podría tomar la decisión, aún basados en la Biblia, de separarse de su esposo. Pero si ella lo perdona, eso es obligatorio, pero toma después la decisión de seguir viviendo con él, eso es una decisión que ella tiene opcional, y es una muy buena decisión si su esposo se ha arrepentido genuinamente. Es una decisión muy sabia si su esposo se ha arrepentido. Pero a lo que quiero llegar es a que el perdón y la decisión que se tome son dos cosas independientes. El perdón lo tenemos que otorgar siempre, hermano. Tome la decisión que tome en la relación en la que usted está. Usted tiene que perdonar las ofensas, por eso el Señor lo pide. El perdonar las ofensas es algo que debe de estar en nuestra vida siempre. Entonces, cuando el Señor nos dice 70 veces 7, nos está diciendo el Señor, perdona siempre, perdona siempre. Acuérdate que el que más bendición recibe cuando se otorga el perdón es el que lo otorga, más que el que lo recibe es el que lo otorga. Por eso el Señor dijo, mirad por vosotros mismos. Número 1, entonces, ¿cuándo debo perdonar? Respuesta, siempre. Número 2, y para ello te pido que regresemos a donde estábamos. En Mateo capítulo 18, versículo, estábamos en el 21 y 22, pero ahora vamos a pasar al versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ahí habíamos dejado una marca, un papelito, así que vamos a seguir leyendo. Mateo 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. Diga conmigo, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Segunda enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca del perdón. ¿Por qué debemos perdonar y cómo debemos perdonar? ¿Por qué
¿y cómo debemos perdonar? Y la respuesta es, debemos perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros, porque Jesucristo nos perdonó a nosotros. ¿Y cómo debemos perdonar? Número 2, de todo corazón. La segunda enseñanza, ¿por qué y cómo debemos perdonar? Debemos perdonar porque el Señor nos perdonó a nosotros. Y 2, debemos perdonar de todo corazón. Dice la palabra de Dios entonces que un varón tenía una deuda inmensa. Si la pasamos a pesos, este señor debía una cantidad impresionante, quizá debía 100 millones de pesos, una cantidad que no cabe en una mente, una cantidad inmensa de dinero. Esa es la cantidad que dice la Biblia cuando dice 10,000 talentos, es decir, debía una cantidad inmensa de dinero. Y entonces el Señor lo trae a cuentas y iban a vender todo lo que tenía, y él se postra delante del Señor y le dice, por favor, ten paciencia. Y suplicándole le pedía que le iba a pagar todo lo que le debía. ¿Y sabes una cosa? Movido a misericordia, el Señor le perdona. Pero dice la palabra que saliendo se encontró a alguien que le debía así, y le debía, por decir algo, aunque dice ahí la palabra de Dios, que le debía unos cuantos talentos, ¿sí? Entonces, aunque le habían a él perdonado una gran cantidad, ¿sí?, de dinero, él no podía perdonar una poca cantidad. Quizá en referencia, si él debía, por decir algo, 100 millones de pesos, el otro le debía 1,000 pesos. Esa es la diferencia. Y a él le perdonaron 100 millones y él no pudo perdonar 1,000 pesos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña en este capítulo. Y sabes, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta lo que nosotros debemos perdonar, comparado con lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, no hay referencia. Dios nos ha perdonado mucho más a nosotros. Y cuando alguien no perdona, Dios le llama a cuentas y le dice, oye, ¿cómo es posible que yo te perdoné tanto y tú no puedas perdonar a aquellos que te han ofendido? ¿Por qué debemos perdonar? Debemos perdonar porque Jesucristo nos perdonó a nosotros, hermano, hermana. Si usted ha recibido el perdón de Dios, si usted se ha quitado esa losa de condenación porque Jesucristo le perdonó, debemos hacer nosotros lo mismo. De la manera que Cristo nos perdonó, hacedlo vosotros, dice la palabra de Dios. Hermano, no podemos nosotros recibir el perdón y por otro lado no otorgar el perdón a quien nos ha ofendido. De la manera que de esa gracia recibimos el perdón, también de gracia lo tenemos que dar. Y la palabra no solamente nos enseña en este capítulo el por qué debemos perdonar, ¿sí? Sino también nos dice que debemos perdonar de todo corazón. ¿Cómo debemos perdonar de todo corazón? Usted tiene que prácticamente, hermano, olvidar lo que esa persona le hizo. Usted tiene que quitar, ya no le debe hacer daño, usted debe de quitar esos recuerdos, debe perdonar, debe de decir eso ya quedó sepultado, esa es parte de mi pasado, del viejo hombre, las cosas nuevas son hechas por Jesús y tengo que ver hacia el frente. ¿Sabes? Imagínese usted que manejara su automóvil viendo hacia el retrovisor, usted chocaría. Pero si usted ve hacia el frente va a llegar a su destino. No podemos estar viendo al pasado todo el tiempo. El pasado nos ata, el pasado nos detiene, el pasado nos lastima. ¿Sabe, hermano, hermana? Debemos ver hacia el futuro, un futuro glorioso en Cristo Jesús, un propósito de vida, una vida con pasión por el Señor Jesucristo, una vida llena de luz, una vida donde las cosas viejas pasaron. Por eso el apóstol decía, una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, me estiro, me esfuerzo hacia ir hacia lo que está delante. Nuestra mirada tiene que estar hacia el frente, hermanos, hermanas, no hacia atrás, no hacia el pasado. Debemos nosotros aprender a perdonar de todo corazón. Y hay una enseñanza que el Señor Jesucristo dio y dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Así que si a nosotros, si a usted y a mí se nos ha perdonado mucho, debemos amar mucho como Jesús nos amó a nosotros. Debemos otorgar sin ningún deparo ese perdón. Debemos otorgar de todo corazón ese perdón, porque de esa manera nosotros recibimos el perdón
de nuestro Señor Jesús. Número 2, ¿por qué y cómo debemos perdonar? ¿Por qué? Porque Jesucristo nos perdonó. ¿Y cómo? Lo debemos hacer de todo corazón. Ese es el perdón que verdaderamente libera. Ese es el perdón que verdaderamente trae liberación, hermano, que rompe cadenas. Es el perdón que es otorgado de todo corazón. Número 3, tercera enseñanza. Y para esta enseñanza hay una parte en la palabra de Dios que ahorita le voy a leer, que nos habla acerca del juicio. ¿Y qué nos impide perdonar? ¿Sí? ¿Qué nos impide perdonar? Y para eso le voy a pedir ahí mismo en el libro de Mateo, que pueda usted por favor abrir la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 1. ¿Qué nos impide perdonar? ¿Por qué? Si el más beneficiado es el que otorga el perdón, ¿por qué a veces no lo hacemos? ¿Por qué reternemos el perdón? ¿Por qué si el Señor Jesucristo nos perdonó, por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Y lo vamos a leer aquí, Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os serás medido. Porque miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, dice ahí la palabra de Dios. ¿Qué impide al varón o a la mujer el perdón, el otorgar ese perdón? ¿Sabes lo que lo impide? La respuesta es el juicio. Cuando una persona se siente en posición de juzgar a los demás, y entonces quizá no se da cuenta que tiene una gran viga en su ojo y está juzgando una paja que tiene el otro en el ojo ajeno. Cuando nosotros nos sentimos que somos buenos y tenemos entonces digamos el derecho, creemos que tenemos el derecho de juzgar y de dar un veredicto, quiero decirle, hermano, que el juez de todos es nuestro Señor, nuestro Padre. Nosotros no somos puestos como jueces, nosotros somos puestos como evangelistas para llevar las buenas noticias y para ello debemos nosotros perdonar. Pero la persona que tiene juicio en su corazón no quiere perdonar porque siente que le quedan siempre a deber, siente que es bueno y que los demás son malos y entonces otorgar su perdón es algo que no hace. El juicio, hermano, hermana, es soberbia. Es cuando una persona se siente superior a los demás y entonces puede entregar un veredicto diciendo esa persona es mala y no lo voy a perdonar. Pero por el contrario, cuando nosotros sabemos nuestra verdadera condición como varones, como mujeres de pecado, que el Señor nos rescató de una vida de pecado, de una vida de miseria espiritual, que el Señor nos rescató, hermano, de esa desesperación, de ese lodo. Estábamos ahí en el egoísmo, en el pecado, en la maldad, deshechos. Cuando nosotros, hermano, sabemos la condición en la que Cristo nos encontró y el perdón que Él nos otorgó, entonces es mucho más fácil otorgar el perdón. Por el contrario, aquel que se siente como el publicano, ¿sí? como el fariseo y el publicano, el fariseo decía, qué bueno que no soy como los otros hombres, porque yo soy bueno, porque yo hago todo lo que la ley dice. Y sin embargo, el publicano estaba, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Sabes? Cuando hay soberbia, cuando hay juicio, es muy difícil perdonar. Pero cuando nosotros recibimos la humildad de Dios, el Señor Jesucristo dijo, sed mansos y humildes como yo lo soy. Nosotros debemos tener esa humildad de reconocer primeramente de dónde nos sacó Dios, para que no estemos viendo en la paja del ojo ajeno, sino que sepamos que el Señor Jesucristo fue el que nos rescató de una vida de miseria y de pecado.
y que gracias a Él es que hoy tenemos libertad y vida eterna. Así que hermanos, hermanas, algo que impide a la vida perdonar es el juicio y es la soberbia. Pero a través de saber de dónde nos sacó el Señor y que nosotros mismos teníamos una vida de pecado de la cual fuimos nosotros liberados por el perdón de Dios, de esa manera podemos verdaderamente facilitar el que vivamos una vida de perdón. Y le voy a pedir a mi hermano el piano si puede pasar al frente, por favor. Le voy a pedir también al pastor si me ayuda a pasar al frente. Y estamos listos. Y a todos los demás hermanos, hermanas, les voy a pedir si puede usted guardar sus apuntes. Y este es un tiempo muy especial. Ni siquiera le voy a pedir que usted se ponga en pie, sino que ahí en su lugar usted cierre sus ojos. Y que con los ojos cerrados pueda ver hacia su vida, hacia lo que ha sido su vida. Y usted pueda pensar si verdaderamente en su corazón, en su vida, hay ese perdón. Si en su corazón y en su vida hay esa libertad que el perdón ha traído. O si todavía estamos batallando con rencor, si todavía estamos batallando con problemas en el corazón. Yo le voy a pedir ahí que en un momento dado usted cierre sus ojos y que busque ahí al Señor en el nombre de Jesús. Busque ahí al Señor en el nombre de Jesús. Bendito Señor Jesús, estamos delante de ti, Padre, y cada uno de nosotros, Señor, vemos hacia adentro, hacia nuestro corazón, hacia lo que ha sido nuestra vida, Padre, y nos damos cuenta, Señor, que en muchas ocasiones, Padre, nosotros habiendo recibido tu bendito perdón, habiendo tú quitado, Señor, esa losa de condenación sobre nuestra vida, el juicio, Señor, la soberbia, la amargura, Señor, nos han impedido hacer lo mismo y otorgar el perdón. Y aquel, Señor, que no otorga el perdón, como tu palabra dice, Señor, contamina a los demás, Señor, pierde la gracia de Dios. Es una persona, Señor, que no tiene una vida plena, Padre. Sabemos hoy, como tu palabra nos lo enseña, que aquel que perdona, Señor, es el que mayores beneficios tiene, Señor. Y por eso, Padre, delante de tu presencia en el día de hoy queremos pedirte, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a perdonar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda primeramente saber de qué condición venimos. ¿Cómo nos encontraste, Señor Jesús? Nos encontraste, Señor, en una situación deplorable de pecado, de egoísmo, de maldad, y nos amaste y nos extendiste tu amor y tu misericordia, Dios, tu perdón. Y de esa manera, Señor, que nosotros recibimos tu perdón, debemos aprender a otorgarlo. Otorgarlo, Señor, porque tú nos perdonaste a nosotros. Y otorgarlo siempre, Señor. Siempre que alguien nos ofenda, porque debemos ser nosotros esos instrumentos en tus manos que están libres de la amargura y del resentimiento. Bendito Dios, tú nos darás instrucciones en qué hacer en cada una de esas relaciones, Padre. Pero el perdón no debe, Señor, jamás de retenerse, se debe de otorgar, Dios. Porque tú, Señor, nos has perdonado a nosotros. Y debemos perdonar, Señor, de todo corazón, Padre. Que nuestro corazón quede libre de la amargura, del resentimiento. Que nuestro corazón quede libre, Señor, del juicio, Padre. Para que verdaderamente fluya la libertad en ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que me ayudes a perdonar. A no ver, Señor, la paja de la persona que está enfrente de mi hermano, sino, Señor, sin ver que nosotros muchas veces estamos en lo mismo, Dios. Debemos, Padre, en el nombre de Jesús, quitar todo juicio y ser aquellas personas que encuentran la libertad de Dios a través de ese perdón. Bendito Padre, hoy queremos en el nombre de Jesús pedirte tu ayuda. Danos fortaleza, Señor, para perdonar a quien nos ha ofendido. Yo le voy a pedir ahí, hermano, hermana, que usted empiece a orar. Quizá ahí usted está recordando a una persona que en su corazón todavía le tiene usted resentimiento, odio, amargura. Y este es el momento de liberarnos en el nombre de Jesús a través del perdón. A través del perdón, en el nombre de Jesús. De ese perdón
que nosotros recibimos de Dios, de ese perdón que debemos otorgar de todo corazón, quitando de nosotros el juicio, la soberbia y más bien sabiendo de dónde nos sacó el Señor a nosotros, conociendo nuestra condición y pudiendo nosotros perdonar siempre en el nombre de Jesús. Yo le pido ahí que con sus ojos cerrados empiece a orar y dígale: Señor, yo decido perdonar a esa persona. Ya no quiero estar sufriendo por esto mismo. Ya no quiero estar detenido, Señor, y mi vida estancada por este mismo problema, sino quiero tener la libertad en ti. Y en esa oración le voy a pedir al pastor si puede continuar en esta oración. Y usted ore con todo su corazón. Busque la libertad en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia, Padre, recordando, Señor, que te ofendimos, te herimos, te lastimamos, Señor, que lastimamos profundamente tu corazón. Y cuando estabas en la cruz, Señor Jesús, nos miraste con amor, olvidando, Señor, todo aquello, la causa, el motivo por el cual estabas en esa cruz. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia y tu palabra nos ha hablado el día de hoy lo importante que es perdonar, porque tú nos has perdonado. Y Señor, en nuestra debilidad muchas veces sufrimos para poder perdonar, porque sentimos la herida profunda hecha en nuestro corazón, porque Señor, muchas veces fuimos lastimados, heridos de la misma manera como fuiste herido tú, Señor. Y no solamente con palabras, sino físicamente en nuestro cuerpo fuimos lastimados también, porque fuimos desechados, Señor, porque fuimos humillados y fuimos avergonzados. Y sabemos que todo esto tú lo entiendes y lo conoces, Padre. Pero en nuestra humanidad y nuestra debilidad, Señor, muchas veces es más fuerte que ser valientes para poder perdonar. Y es por eso que esta noche, Padre, nosotros te rogamos, danos esa fortaleza, danos esa valentía para perdonar, Señor, todo aquello que nos hayan hecho, toda herida profunda que se ha causado en nuestro corazón, toda palabra que nos haya lastimado, que nos haya dañado, Señor. Hoy es un tiempo de perdón, porque en esta tarde tú nos has hablado de algo que tú quieres que hagamos, porque tú lo hiciste con nosotros, Padre. Tú nos perdonaste, Señor. Enviaste a tu Hijo Jesús a morir en favor nuestro, para perdón de pecados. Y hoy que estamos delante de tu presencia, Señor, hoy, Señor, en mi corazón, en mi mente, con mis palabras, Señor, te pido que me perdones por todas aquellas cosas que tú sabes que he hecho, Señor, porque yo mismo he lastimado y herido, y necesito que me perdones, Padre. Y en esta hora, Señor, también estoy dispuesto a perdonar todo aquello que dañó mi vida, que dañó mi corazón, que en algún momento cambió el rumbo de mi vida, Señor, que me hirió, que me lastimó, que dejó una herida profunda en mi corazón, que aún hoy todavía me duele, Señor. Hoy cuando la recuerdo todavía me lastima como si fuera una espina clavada, Padre. Pero Señor, yo no quiero vivir más de esa misma manera. Yo quiero vivir de la misma manera como vivió el Señor Jesucristo, perdonando, amando, como tú lo pides, Señor. Y hoy mi corazón está dispuesto a perdonar. Hoy mi corazón está dispuesto a hacerlo verdaderamente, Señor. Y hoy en esta hora, hermano, Dios nos está llevando a ese momento de perdón. Si en el pasado hubo algo que hirió, que lastimó nuestro corazón, hoy es tiempo de perdonar. Hoy es tiempo de decir: te perdono en esta hora. Te perdono, papá, te perdono, mamá. Cualquier persona que le haya lastimado, este es el momento. La presencia de Dios está tocando su corazón y queremos ser libres. El Señor quiere hacerlo libre en esta hora. Señor, en esta hora delante de tu presencia, Padre, tú sabes y conoces todo aquello que lastimó mi corazón, aquello, Señor, que cambió mi vida, aquello que me apartó aún de mi familia, Señor. Pero hoy delante de tu presencia, hoy te digo, Señor, que perdono a esa persona que me lastimó, que hoy perdono a aquel que me hirió, que perdono a aquel que me traicionó, Señor, que perdono al que me humilló, que me avergonzó, que me golpeó. Hoy lo perdono porque así me lo pides tú, porque vemos el ejemplo en ti, Señor. Hoy perdono todo aquello, Señor, que dañó mi vida.
Y te doy gracias, Padre, porque hoy tu palabra llena mi corazón. Porque este es un tiempo de libertad, Señor. Porque se respira la presencia de tu Espíritu en este lugar, otorgando el perdón de nuestros pecados, pero también, Señor, llevándonos al arrepentimiento. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra toca nuestro corazón. Porque como siempre, tu palabra es un consejo de vida para nuestra vida. Y hoy, Señor, te damos gracias, porque al despojarme de esto que tengo en mi corazón y otorgar el perdón, el beneficio lo tengo yo, Señor. Porque puedo ser libre, porque puedo sentir gozo y alegría en mi corazón. No más amargura, Señor, no más ira, no más pleitos, no más contiendas, sino solamente el gozo que puede venir de ti. Hoy te doy gracias por tu bendita palabra, Señor. Hoy te doy gracias porque me has hecho libre. Y te doy gracias, Señor, porque tú me has otorgado el perdón. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén, Padre.